Primero, el evento ocurre gracias a la visita del doctor Guerrero, Luis Felipe Guerrero, que es el rector general de la Universidad de Guanajuato y un gran experto internacional sobre todas las cuestiones de la justicia, la criminalidad, de los derechos humanos, en fin, todas las cosas que nos preocupen a nosotros aquí, pero en todas partes, y diría yo, específicamente en México el día de hoy. Acompañándonos está el maestro Jesús Cisneros, que es el agregado político de la Embajada de México aquí en París y también tal vez gran conocedor de Francia porque hace poco se graduó de la ENA. Entonces tenemos un énarque. Troisièmement, M. Jacques Petit, qui était chef d'une entreprise qui s'appelle Detexis, de sécurité. Qui est toujours. Qui est toujours, oui, CEO de Detexis au Mexique, et je crois qu'international finalement, mais surtout, je sais que votre expérience est au Mexique, et on parle de la sécurité physique et la sécurité logique, ça veut dire de logistique, de question de cyberattaque. Et il est aussi conseiller du commerce extérieur de la France. Donc, vous avez vu le titre, je crois que choisi par monsieur le recteur. Es un tema, parece la criminalidad, la violencia, todo su efecto sobre la economía. Es un tema así grande, pero también tan pertinente en el caso de México. Lamentablemente, hoy en día, mucha gente cuando piensa en México, o las noticias que nos llegan son sobre la violencia, las barbaridades cometidas por los carteles del narcotráfico. Entonces, no es la imagen que uno quisiera que México tuviera, pero tampoco es la realidad que los mexicanos quisieran. Entonces, vamos a hablar un poco del problema, el problema de la criminalidad en dos aspectos. Tradicionalmente, como comentaba, en la época cuando yo viví en México, y tal vez lo que más erosionó el monopolio y el poder y hasta la popularidad del PRI fue la cuestión de la corrupción. La percepción que la corrupción desde la época de Echeverría, López Portillo, etcétera, etcétera, Pemex, etcétera. Entonces había un sentido que ahí nos están robando y poco a poco eso ayudó, aceleró el proceso de cambios electorales, la ley electoral que permitió una elección totalmente libre por la Cámara en 97 y finalmente la derrota del PRI en el año 2000. Entonces, la corrupción, ¿por qué? Uno se pregunta, ¿por qué existe? En el libro que yo escribí sobre México hace mucho tiempo, tratando de explicar eso, en su papel en el sistema, yo hablaba del aceite y de la cola. Es decir, el aceite que hacía funcionar la máquina del sistema político y la cola que mantenía junto los intereses que existían. Entonces, es un aspecto. Pero desde entonces, aunque en los últimos tiempos se ha hablado de nuevo de una campaña de la corrupción, pero la violencia en los últimos 20 años y sobre todo en los últimos 10 años, la violencia generada sobre todo por los carteles y después degenerado en otras formas de la sociedad, ha tenido un impacto enorme en la vida de los mexicanos, en la manera en que ellos creen en el sistema político. Sí, como en tantos países, hay un desencanto con los sistemas políticos, hasta qué punto se puede. Entonces se ve con el resultado electoral que buscan una otra vía. Bueno, entonces vamos a empezar con el doctor Guerrero, porque él es responsable por nuestra presencia aquí y tal vez quisiera preguntarle hablar un poco sobre el fenómeno de la falta de ley, sea por corrupción, y pasar tal vez un poco a cómo el Estado y la sociedad ha podido enfrentar eso o no. Bueno, primero quiero agradecer la presencia de ustedes y en efecto la intervención de una abogada, licenciada Dominique, que ya está, y de mis compañeros de mesa. Quisiera
comentar muy brevemente cómo surge esta idea de compartir con ustedes algunas reflexiones. El año anterior, 2017, en México conmemorábamos el centenario de la Constitución mexicana. Y yo soy rector de la Universidad de Guanajuato, claro, Guanajuato, no Guantánamo, es Guanajuato. Hay una enorme diferencia, venturosamente. Y pues soy profesor, un rector no deja de ser profesor jamás. Y una forma de conmemorar esos 100 años fue haciendo una constitución comentada. Entonces convocamos a 130 personas, académicos de diferentes universidades del país, de otros países de América Latina y la Universidad de Dominique, Francia, para que hiciéramos los comentarios específicos sobre cada precepto constitucional. Íbamos a traer constituciones y algo pasó y se nos olvidó, pero podemos mandar con mucho gusto después algunos ejemplares. Y en el marco de la presentación de la Constitución surgió la idea de estar aquí con ustedes, pero no vamos a hablar tanto de la Constitución, sino... Y nuestra Constitución es una de las constituciones más longevas de América Latina, tiene 100 años. Una Constitución que trata de responder una demanda social derivada de una revolución. Una Constitución que incorpora los derechos sociales en su ordenamiento, una de las primeras constituciones de América Latina que reconoce los derechos sociales. Pero también una Constitución de las más reformadas del país, de las más reformadas, perdón, del mundo. Estamos hablando de una Constitución que tiene 136 artículos y se ha reformado en más de 600 ocasiones. Pues, ¿qué pasa? En mi país, en México, estamos hablando de, por ejemplo, algunos datos del organismo de estadística e informática de mi país. Por ejemplo, en 2015 representábamos 20.762 homicidios dolosos. 2016, 24.559. 2017, 31.174. Y hasta julio de 2018, 15.973. Pero por otro lado, dicen algunas agencias certificadoras internacionales que México tiene una economía estable, eso dice. Y por un lado podríamos ver también un crecimiento en homicidios. En 2015 en mi país se reportaron 969 homicidios, en 2016 1.231 y en 2017 2.253. Sin embargo, en mi país hay un problema de violencia. Y es aquí donde quisiera plantear algunas variables. Si nosotros analizamos más o menos de manera general el problema de la criminalidad en México, vamos a encontrar tres características desde mi punto de vista. Uno es, en efecto, un factor de violencia, que es la que es visible, palpable. También, por otro lado, una delincuencia grupal, la presencia de la delincuencia grupal, y yo la asocio con la violencia. ¿Y por qué digo delincuencia grupal y no siempre me refiero a la delincuencia organizada? Porque al menos los expertos refieren que no es tan fácil conceptualizar a la delincuencia organizada. ¿Cuál es la delincuencia organizada y cuál es la que no está organizada? ¿Y cuál es la que representa mayor peligro? ¿La delincuencia organizada o la delincuencia desorganizada? A mayor desorganización de una criminalidad grupal, es más presente, está más latente la violencia. En alguna ocasión, en una plática similar a esta, en una universidad de Estados Unidos me decían, es que yo tengo miedo de ir a su país, porque en cualquier parte del país donde yo vaya, corro el riesgo de que me maten a su país. Dije, bueno, con todo respeto, no coincido con esa postura. Yo dudo mucho que eso le vaya a pasar si va a Guanajuato. Pero también me han dicho que en Estados Unidos uno va en ocasiones a algunas universidades y matan ahí. Y en mi universidad nunca ha sucedido. Entonces estamos hablando de contextos muy diversos
que quizás hay que ponerlos también en su debida dimensión. Pero eso no significa que no reconozcamos ese problema de incremento de la violencia en México, asociado desde mi punto de vista, fundamentalmente, no solo eso, pero fundamentalmente en un incremento de la violencia, de la presencia de la delincuencia grupal, pero principalmente con un móvil económico, con un mercado ilícito. De entrada podríamos decir el mercado de la droga, y que persigue un fin fundamentalmente lucrativo, y que estamos hablando de grupos, como sucede en cualquier organización que tiene un mercado lícito, se organiza de maneras diversas. No es lo mismo una gran empresa organizada que un pequeño comercio, y las formas de interactuar y de solucionar el conflicto va a ser diferente. Lo mismo sucede, pero en una dimensión, por supuesto, ilícita, donde la violencia juega un papel fundamental. Guanajuato, por ejemplo, es un estado donde tenemos problemas importantes, no solo con el narcotráfico, sino que cada vez el mercado ilícito más recurrente es el robo de combustible. Ese es uno de los mercados ilícitos cada vez más recurrentes, y donde los grupos, pues por supuesto, como cualquier empresa, como cualquier organización, va a pelear por el monopolio de un mercado. Solo que aquí el factor de la violencia juega un papel muy importante. Ahora, ante todo ello, ¿cuál es la percepción? ¿Cuál es la sensación que se vive en México ante esta situación? Bueno, por un lado, una sensación en efecto de inseguridad, por más que digamos que los que se están peleando son las organizaciones o los grupos. Bueno, pues sí, pues finalmente estamos hablando de homicidios, finalmente estamos hablando de violencia. Por otro lado, la sensación, la percepción de impunidad, es decir, que el Estado no responde de manera favorable para reaccionar y sancionar, por supuesto, a quienes realicen los actos delictivos. Entonces, ese es el nivel, digamos, que nos preocupa, por un lado del problema, por otro lado de la percepción. Ahora bien, una de las grandes reformas a la Constitución sucedió en junio de 2013, que es una gran reforma al artículo 1 constitucional, donde plantea la salvaguarda de derechos humanos por encima de todo. Por encima de todo, derechos humanos. Bien, pues el tema está en cómo diseñamos un sistema de justicia penal que responda a esa doble exigencia. Me refiero a una que es trascendente y que sucedió desde el año 2008, pero que se ha venido implementando paulatinamente, y que es una reforma al sistema procesal mexicano. Con esta reforma sigue existiendo en cada estado un código penal, pero ya un código procesal para todo el país. Es decir, hay un diseño procesal único, pero cada estado dice, por ejemplo, cuáles son sus delitos y cuál es la sanción para cada delito, por ejemplo, y la forma de asumir su tratamiento jurídico penal. Concretamente, planteo tres grandes aristas de este nuevo sistema, que tiene muchas características. Anteponer ante todo el principio de presunción de inocencia. Es decir, que la persona, fundamentalmente, se privilegie que la persona, cuando es procesada, esté en libertad, fundamentalmente. Otro, que las pruebas, los testimoniales, se deben desahogar fundamentalmente ante el juez. Esta es una característica de este nuevo sistema. Y no es cualquier asunto. Esto es muy relevante. De tal manera que fallas en el proceso penal pueden traer como consecuencia que, más allá del fondo, la persona quede en libertad. La persona quede en libertad. Y otra característica, que es que en este sistema se le da un lugar muy importante a la mediación
y a la composición. ¿Qué es esto? Formas alternativas de solución del conflicto, que en el momento de ser procesada está fuera y no está en la cárcel, la sociedad fundamentalmente lo asume como que hay impunidad. Porque con todo respeto, pero no falta el político que quiere sacar provecho y dice, con este sistema vamos a combatir la inseguridad. No. No es para eso. Este es un sistema para posibilitar mejor los derechos humanos. Otra característica que quisiera comentar, en nuestra Constitución, en efecto, tenemos un sistema que se aproxima más al respeto a los derechos humanos, pero por otra parte tenemos un régimen de excepción. Y es un régimen de excepción que regula la delincuencia organizada, donde ahí varios derechos humanos digamos que se flexibilizan. Y entonces se habla de una regulación para una criminalidad general, pero en la propia Constitución se establece un tratamiento diferenciado para otro segmento de la criminalidad organizada. En fin, no quiero abusar del tiempo, solamente pongo estos temas sobre la mesa a reserva de que ojalá tenga oportunidad de plantear algunas conclusiones que ya no me dio tiempo en esta etapa, pero seguro estoy que se me dará otra oportunidad, aunque sea de 2 minutos. Por lo pronto, les agradezco muchísimo su atención. Muy amables. Pues como se oye, México, como una buena parte de América Latina, es una región de leyes. En otros países de América Latina se hace una revolución y después una nueva constitución. En México, como no hubo revolución desde por lo menos 1917 de esta constitución, entonces se revisa. Pero siempre hay un aspecto ilusorio en las constituciones, porque yo me acuerdo en la época que llegué a México, había un presidente que se llamaba Echeverría, que se decía que era reformista, y cada día él decía, hay que reformar eso, hay que resolver la pobreza, hay que acabar con eso, Entonces yo siempre decía, el presidente de los haikus, quisiera hacer, es un poco injusto a un señor tan joven como el maestro Cisneros, pero preguntarle, la corrupción en México, es decir, yo me acuerdo siempre había debates, es que los españoles trajeron la corrupción, y después otros dijeron, no, porque mira, cuando llegó Cortés, fueron los mexicanos que le ofrecieron oro para no avanzar. Entonces el debate es un debate eterno, pero de todos modos no produce solución. Lo que sí es verdad que la corrupción ha debilitado el país, sin hablar del Estado, el país durante décadas y décadas y décadas. Otros países han podido avanzar un poco más, no voy a nombrar el país, pero en fin, otros países han logrado enfrentar este problema de una manera mejor. ¿Es una cultura política esta corrupción? ¿Hay soluciones jurídicas o porque cada rato hay un nuevo zar de anticorrupción siempre hay, pero sin embargo no existe? ¿Usted ha pensado este tema? Sobre tu pregunta, Alan, yo creo que es un tema de reflexión muy importante. Yo de entrada descarto el fatalismo cultural como explicación de la corrupción en México. Creo que el fenómeno de la corrupción en México no es el mismo en la colonia que actualmente. Genera el mismo descontento, genera la misma anomalía en el funcionamiento de las instituciones, pero sin embargo responde a una serie de incentivos institucionales que han ido evolucionando desde aquel acátese pero no se cumpla que popularizaron los virreyes. Cada que recibían una orden de Madrid, respondían diciendo, o más bien instruían a sus supeditados que se acatara la orden, lo cual implicaba un reconocimiento de la autoridad de España sobre el virreinato, pero que no se cumpliera. Lo que vivimos actualmente en México no es necesariamente lo mismo que se vivió en esa época. Y yo creo que la evolución del país y una serie de retos socioeconómicos que han sido difíciles de atacar, me refiero principalmente al tema de la desigualdad, al tema de la pobreza, han jugado
da un papel muy importante para que la administración pública mexicana, sobre todo en ciertos niveles, se ve afectada por este fenómeno de la corrupción que impacta directamente al tema de nuestra mesa, el Estado de Derecho. Por otra parte, en la vida cotidiana vemos que muchas de las empresas internacionales que se instalan en México suelen recurrir a prácticas corruptas para obtener beneficios del entramado institucional del país. Tratar de explicar de dónde viene el fenómeno de la corrupción que enfrentamos actualmente en el país. Y para eso hay que referirse a la forma de organización de México. Contrario a lo que sucede en Francia, nosotros somos una república federal que, como comentábamos antes de que iniciara la mesa, como federación ha funcionado de una manera muy sui generis, pero las reformas legales, sobre todo en los años 80 y 90, iban en el sentido de regresarle competencias a los estados en materias muy importantes como seguridad pública, como desarrollo económico, por señalar solo dos. Digamos, es uno de los factores explicativos del incremento de la violencia en el país, porque ante una actividad criminal transnacional con una complejidad organizativa y de funcionamiento tan sofisticada como la que puede demostrar el narcotráfico, las policías municipales, sobre todo de los pequeños municipios, que son la gran mayoría en el país, eran incapaces de atacar este fenómeno. En muchos estados sucedía lo mismo. Hay un problema de falta de profesionalización más bien de los cuerpos policiales, tanto a nivel municipal como a nivel estatal. Se trata de policías que ganan apenas el salario mínimo, que son muy vulnerables a ser cooptados por grupos con mayor poder económico. Y hablo del narcotráfico, pero como decía el rector, no es únicamente el narcotráfico el que está detrás del fenómeno de violencia que vivimos actualmente. Estamos hablando de una serie de mercados ilícitos que reclaman la respuesta del Estado, que no es el idóneo para lograr los resultados deseados. Básicamente a lo que me refiero es a la fragmentación del poder policial en el país, al nivel desigual en términos formativos, de capacidad operativa, pero también incluso de trabajo de inteligencia de las policías municipales y estatales, y desafortunadamente a una mala coordinación entre las autoridades estatales, municipales y federales. Desde el exterior lo que más se ve es la violencia un poco espectacular, casi irreal, digamos, por decirlo filosóficamente, de los grupos del narcotráfico. Pero efectivamente hay una serie de fenómenos que quizás afectan más la vida cotidiana de los mexicanos, como el robo en un transporte público, que nunca va a solucionarse, robo a casa, habitación, que atenta directamente contra el patrimonio de los mexicanos. Y esta serie de retos se han enfrentado justo a las debilidades institucionales que mencioné antes. Que durante el PRI había un total centralismo en que todo se mandaba desde el centro. Ahora, esta descentralización ha sido también una descentralización de la corrupción, de la inestabilidad y de la ingobernabilidad. Pregunta. El fenómeno de la corrupción y el tema de la gobernabilidad adquirió una serie de características distintas después de las reformas que descentralizaron políticamente el poder del país. No creo que México sea más corrupto ahora que antes, creo que los retos son distintos. No creo tampoco que el tema del Estado de Derecho, en particular el fenómeno de la criminalidad, tenga, como dije ya, una relación directa con el desarrollo económico. Y para concluir, para pasar a otro tema, como elemento de análisis, digamos, me gustaría mencionar que si uno ve cuáles son los estados en México, los estados federativos más desarrollados económicamente, son tradicionalmente los estados del norte, donde el narcotráfico ha estado implantado históricamente desde los años 80. Pero veamos el problema de que se suele hablar de guerra
después te dice, ah, no, no es una guerra, la guerra contra el narco, etc. Pero quisiera preguntar al señor Petit, que entre paréntesis es un ex oficial militar. Correcto. Sí. Lo digo cuando te mira así, dice, cuidado. Sobre la cuestión de la represión. De un lado, estas reformas judiciales son bastante importantes. Yo creo que es parte de una construcción de una nueva sociedad, pero al mismo tiempo existe toda la necesidad de reprimir. Y se ve que en los últimos años, sobre todo desde Calderón, la incapacidad o la percepción de la incapacidad, sea por falta de entrenamiento, por corrupción, por lo que sea, de las fuerzas policíacas tradicionales de enfrentar ese problema, ha llevado al ejército y la marina a participar. Todas las grandes capturas de los supercapos, al parecer se hace la marina, como si fuera que la marina es la menos tocada por la corrupción que los otros. En fin, entonces, hablemos un poco de la represión. Antes que nada hay que definir bien el papel de cada una de los cuerpos de seguridad del Estado, del gobierno federal, de los municipios, porque cada quien tiene un papel efectivamente completamente diferente. A nivel policíaco, estaba yo escuchando, pues claramente tienen un problema de capacitación. Las academias de policías en los estados son, perdón, pero poco pobres. Y no hablemos de los municipios, porque los policías municipales pues son gente que un día a lo mejor pues serán ganaderos y al día siguiente son policías. O sea, yo he visto, me ha tocado ver que por la mañana hacen cola y es como un poco en las obras, necesitan una cantidad de policías y les dan una placa, un uniforme, a veces le dan una arma y no tienen capacitación ninguna. Entonces, ahí hay comicios también de que hasta yo, siendo extranjero en este país, donde yo tengo mucho tiempo viviendo, pues puedo conseguir una licencia para una aportación de armas como si fuera yo oficial de policía de un estado, lo cual a mí, con la forma y la estructura de pensamiento que tenemos por aquí en Europa, pues me cuesta mucho trabajo. Entonces, evidentemente, derivado de esto, pues se pueden dar muchas situaciones. Pero al final de cuentas, a mí me da mucho miedo a veces ver a policías en la calle porque andan con armas y frente a una situación hay que tener la capacidad de poder responder de manera proporcionada a la agresión, que es fundamental. Hay que tener esa capacidad de poder dominarse. Por eso muchas veces se ve lo que se ve y yo diría que incluso en la prensa se ve apenas una ínfima parte del tema de la violencia. México tiene fuerzas especiales muy buenas, muy preparadas, tanto por Estados Unidos como por parte de Europa, porque existe una cooperación de verdad muy intensa. De hecho, ellos necesitan y requieren tener un poco esa retroalimentación. También Israel, o sea, no es propio de solamente Estados Unidos o Europa, pero también Israel es muy presente ahí. Cuando tuvimos el famoso asunto Cassés, aquí se hablaba pésimo de México, cuando no tenía absolutamente nada que ver, pero efectivamente pues la gente entonces se hablaba del lado negativo. Pero yo siempre digo, ok, ahí hay corrupción, en Francia, ¿qué es lo que hay? Lo llevamos de una manera diferente. Yo recuerdo de un amigo que me decía, no, es que ustedes... No, pues había un gobierno de un presidente, ya se fue, donde tenía 3 o 4 ministros que habían sido inculpados por hechos delictivos. Pero claro, aquí no es lo mismo que allá. Entonces yo creo que hay que relativizar muchas cosas. Y es un país muchísimo más liberal que muchos otros de América Latina también. Entonces, claro, van a decir, bueno, yo estoy aquí también para vender México o restablecer cierta verdad sobre la experiencia que yo tengo, lo cual no quiere decir que todo sea rosa o que estemos viviendo en Suiza. Hay que tener una especie de higiene de seguridad, es decir, hay conceptos básicos con los cuales vivimos. Claro, ahora bien, regresando a las instituciones, sí hay un ejército bien capacitado, bien preparado,
sí existe corrupción, pero es algo que está muy controlado de todas maneras, lo cual hace la diferencia entre, hablábamos de los carteles, ¿por qué hay mucha violencia? Porque sí hubo efectivamente una lucha, se quitan las cabezas, en el sentido, digamos, no físico, pero ¿qué pasa? Luego, en vez de neutralizar completamente la banda delictiva, creamos subgrupos de subtenientes que a su vez pelean entre ellos. Entonces es como si fuera una apuesta sobre la sobrereacción y para demostrar autoridad, como son gente que no tienen una capacidad, digamos, de inteligencia muy elevada, se expresan con la violencia. Entonces es el que va a tener los actos más violentos que va a ganar un poco el partido o la lucha de imágenes. Por eso vimos gente ahorcados en los puentes, por eso vimos a gente degollados, etcétera, etcétera. Pero usted ve que la solución que tanto se ha hablado en México de crear una policía nacional como en Francia, ¿es factible o claro, eso requiere reformas tal vez de la Constitución y mucha resistencia de parte de los estados, pero ¿qué tipo de estructura? Yo he tenido amigos que han tenido puestos de seguridad pública en el gobierno federal, en el gobierno del Distrito Federal, y siempre parece que avanzan, hay lucha y después se queda donde se queda. Si me permiten, yo creo que uno de los grandes males de este país son los sexenios y la no reelección, los sexenios. Es decir, desgraciadamente pues hay una política implementada por 6 años y luego se acaba. Si yo lo veo, no existe como tal una ley de programación militar o un libro blanco de reflexión sobre un eje que se le va a dar a los 15 o 20 años como puede haber en otros países. Yo no digo que sea lo correcto, solamente estoy expresando un poco el sentir que yo tengo sobre lo que yo he vivido. Es decir, cuando llegamos a esto, pues todo se acaba. De hecho, estamos en una época de transición y eso genera algo de incertidumbre, cuando sobre algunas inversiones debería de haber continuidad, lo cual garantiza efectivamente esa perennidad y garantiza este famoso Estado de Derecho que estamos platicando. Ahora, para regresar a la pregunta, el Cuerpo de Policía Nacional, como lo queramos llamar, existe, se llama Policía Federal. El único problema es que la Policía Federal Mexicana cuenta con 35.000 elementos. Entonces, 35.000 elementos para cubrir un país 5 o 6 veces más grande que Francia, con 115 millones de habitantes, es bastante complicado. Entonces, sí, los federales son bien capacitados, son bien dotados, o sea, tienen material, tienen capacidad de respuesta. Yo, a mí nunca un federal me ha pedido mordida en ningún momento, con lo cual son gente que ya tienen un nivel un poquito más elevado que un policía estatal, pero falta efectivo. Hubo un proyecto, lo estábamos comentando antes, desde el presidente Calderón, de crear un cuerpo de gendarmería nacional, porque ahora era el gran negocio, porque todos finalmente agarraron el modelo de Napoleón, que sea España con la Guardia Civil, que sean los carabineros en Italia, los belgas en África, etc. Entonces, pensando que eso iba a ser una respuesta, pero una gendarmería, tal como se concibió en su origen, es un cuerpo de inteligencia, es decir, de cercanía con la población. No es, o no era, por lo menos en esa época, un cuerpo represivo. ¿Por qué? Porque la gendarmería y su papel, y bueno, hay franceses aquí, pues tenemos la imagen de los gendarmes que se van a tomar una copa en el bar del pueblo. ¿Por qué? Porque es el momento donde intercambian con la población. Entonces, a partir del momento en que el cuerpo de seguridad está integrado dentro de la sociedad civil, evidentemente filtra información. Y para responder la pregunta, sí, efectivamente, las armadas del mundo vienen mejor preparadas que los ejércitos de tierra. Tienen muchos contactos con los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Entonces, cuando hay trabajos de inteligencia, pues lo llevan más los de la CEMAR que de la Sedena. Tenemos un modelo constitucional, tenemos una historia, tenemos una evolución en reformas de manera importante. Yo más bien confiaría en algo que tiene el gobierno entrante y que quizás en los últimos años siempre había de alguna manera estado presente, no tan
no tan elocuentemente como ahora, o tan evidentemente, y me refiero a la legitimidad. Creo que es un factor muy importante para gobernar. Este gobierno llega con una gran legitimidad. Yo confío en la fortaleza de las instituciones mexicanas. Confío en que tengamos la capacidad como Estado, no solo como gobierno, sino como Estado, de asumir estos grandes retos del país, donde uno de los principales retos es precisamente el que venimos abordando, de la inseguridad, que no debe ser tema de un régimen, de un partido, debe ser un tema del Estado mexicano. Y es ahí donde debe estar la fuerza de sus instituciones y la fuerza de su sociedad. Yo tengo esa confianza, espero que vengan mejores tiempos para México. Sobre el problema del narcotráfico particularmente, pero en general sobre la criminalidad, es que es resultado de la desigualdad económica del país. Entonces, este es un nuevo análisis y seguramente tendrá como resultado innovaciones en términos de políticas públicas en el próximo sexenio. Comparado con los sexenios anteriores, en principio esperaríamos una política menos represiva y más represiva en el sentido de movilizar los cuerpos de seguridad. No quiero calificar, para que se entienda eso como un calificativo de la política de los sexenios pasados, sino únicamente diferenciar entre una política fundamentada en ir a atacar con los cuerpos de seguridad a los grupos de delincuencia organizada, a lo que parece ser una política más destinada a disminuir la desigualdad en el país para restarle atractividad a la delincuencia hacia las nuevas generaciones, sobre todo. De la Federación de los Patrones de México, donde efectivamente había un miedo, no sé si era un miedo por lo desconocido o por los mensajes populistas que mandaba el candidato, y hubo muchos ataques. De hecho tuve clientes que estaban pensando en eventualmente emigrar o irse a otros lugares o reforzar un poco la seguridad dentro de sus empresas. Y al final lo que hay que reconocer, hablando de Estado de Derecho, es que todo ese proceso hubo muchísimo diálogo, porque finalmente hubo diálogo, lo cual es lo que hay que retener de esa gran elección. También la aparición de la señora Margarita Zavala, que pues ahí entró finalmente para abrir el debate, para que una mujer también se exprese sobre temas de política, lo cual habla de una cierta apertura del país, y se concluyó el proceso de una manera totalmente democrática, y eso es algo fundamental. O sea, yo hasta diría que es la mejor respuesta a la pregunta de esta mesa redonda que tenemos hoy en día, porque fue un proceso democrático. Bueno, con la puntualidad que existe en México, son las 20 horas y vamos a cerrar esta reunión. Quiero agradecer mucho la visita del doctor Guerrero, que ha sido el punto de inspiración para esta reunión, evidentemente al maestro Cisneros, Comodoro Tuti, Capitán Tuti, por favor. Bueno, y muchas gracias por su atención. Merci, Alan.